Biblia. Así como empezamos ahorita hasta el principio, el penúltimo capítulo de la Biblia. Versículos 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Finalmente, todo el mal, todo el padecimiento, todo lo que estamos viendo va a terminar. Sí, va a haber un juicio eterno, va a haber un juicio para todos, en donde vamos a rendir cuentas de nuestras obras, de nuestras omisiones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de toda palabra, incluso vamos a rendir cuentas. El mal va a tener su fin, ¿de acuerdo? Y un bien mayor, vamos a poder apreciar, como ya apreciamos aún de este lado de la eternidad, la misericordia y la justicia de Dios. El mal, revela la Biblia, que fue decretado por Dios. Lo decretó sin ser Dios el autor del mal. Dios es perfecto y bueno, como lo revela Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios es bueno y perfecto y no tolera la maldad. O sea, el origen del mal, el autor del mal, no es Dios. Lo decretó para que existiera por un fin último de un mayor bien. Pero Él en sí no tolera el mal. La maldad no está en Él. ¿Queda claro? Luego, Dios no es ni siquiera susceptible de ser tentado. Santiago 1:13. ¿Sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuevamente les recuerdo el capítulo que vimos respecto al espíritu de mentira. Él no es el que origina la mentira. Él no es el que tienta. Pero ¿qué sucede? Lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía un bien mayor atrás. ¿Sí? Dios es luz y no tinieblas. Primera de Juan 1:5. 3 libros adelante. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Por qué vamos a todos estos pasajes? Para entender esta realidad, que Dios soberano decreta y poderoso permite el mal, pero Él es bueno, en Él no hay maldad, en Él no hay tinieblas, Él es luz. ¿Sí? Ojo. El hecho de que Dios haya decretado la existencia del mal no implica que lo apruebe, que lo ratifique, ni que le da su favor al mal. O que Él sea malo. O que Él sea malo, como lo vimos.
pensar que Dios aprobara el mal como tal, o que lo, ¿cómo decirlo? Lo promoviera, sería hablar, llamar a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es un error. Debemos de entender, sin duda, que Él es soberano. Nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Job 1:11. Vamos a leer desde el 8. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios quien presenta y le muestra a Satanás la existencia de Job, se la destaca. ¿Por qué? Porque era un varón recto delante de Dios. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has hecho bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿En dónde viene la ocurrencia de hacer mal? En Satanás. Dios presenta a Job como un varón justo, como un varón recto, y es Satanás a quien digamos que la duda, la espinita. no, porque si no eso sería pensar que fue tentado Dios. No. Simple y sencillamente es, acuérdense que Dios tenía un plan a través de esto, aún en Job. Job terminaría cuestionando, terminaría preguntándole a Dios el por qué, y Dios no se lo responde. Simple y sencillamente Dios manifiesta ante Job como creador. ¿Y qué termina diciendo Dios? Job, de oídas te había oído. ¿Sí? Entonces, una mayor revelación y una mayor adoración de parte de Job. Un beneficio para Job, no para Dios. Sí. Entonces, es en Satanás en donde surge el hacer mal a Job. ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente se lo permite. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le dio permiso. Únicamente, ¿por qué? Porque es soberano y todopoderoso. Y dentro de su decreto tenía un mayor y mejor plan dentro de todo esto que iba a acontecer a Job. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios, 12 veces se menciona en Job acerca de Dios como todopoderoso, 19 veces como omnipotente. A pesar de todo lo que le había pasado a Job, una declaración manifiesta de que esos males que llegan no están fuera del control de Dios. Dios tiene un propósito y por algo lo decretó, pero no es porque Dios no pueda detenerlo. Lo mismo pasó con Pedro. Lucas 22. Versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién pidió el permiso? ¿Cómo pasó con Job? Satanás. No, el origen no está en Dios.
Dios lo permitió. ¿Qué iba a hacer Jesús? Jesús lo iba a sostener, lo iba a fortalecer. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una dura misión por delante. Sí. ¿Y qué iba a hacer Dios a través de esta? Iba a fortalecerlo. ¿Cómo lo vemos cuando resucita Cristo, como lo vimos el domingo en la iglesia? ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Le dice el ángel a las mujeres. Díganle a los discípulos que resucitó y a Pedro, sabiendo que había caído, para levantarlo. Y en Juan 21 vemos la narración como Dios, como Cristo resucitado, restaura el corazón de Pedro. Era una dura prueba que tenía que vivir. ¿Por qué? Veamos el resto de la Biblia. Y veamos todo lo que tenían que atravesar los discípulos. Dios estaba preparando a Pedro para esto. Lo vimos cuando hablamos de soberanía respecto a Pablo, 2 de Corintios 12. Versículos 7 y siguientes. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tenía un mal, no se ponen de acuerdo los intérpretes cuál era pero había un padecimiento en Pablo. Podía ser falsos maestros, las acusaciones, podía ser incluso su enfermedad. Varía, porque no nos dice mucho, pero no voy a ahondar en el punto. Pero fíjense cómo Dios le contestó, lo podía hacer, claro que lo podía quitar ese aguijón, pero ¿qué hizo Dios? Lo dejó. ¿Por qué? Para evitar su soberbia, como el mismo Pablo lo manifiesta en el versículo 7. Entonces, vemos que hay un decreto eterno de Dios en donde iba a decretar todo lo cuanto iba a acontecer. ¿Se acuerdan cuando lo hablamos de él? Hablamos de los decretos de Dios porque nuestra mente no cabe hablar de un solo decreto. Pero lo cierto es que hay un decreto eterno de Dios en el que queda claro y manifiesto todo cuanto iba a acontecer. ¿Por qué? Porque como nos dan estas vistas la propia palabra, había un bien mayor que vendría detrás. Sproul dice, si no creemos que es Dios quien ordena todo, simplemente no creemos en Dios. Y volvemos al ejemplo de las vacas y los filisteos. Eran ateos. ¿Por qué? Porque creyeron que podía haber algo que se saliera del control de Dios. MacArthur, y con esto concluimos el estudio de hoy, dice, Dios, en su sabiduría soberana, permite que el mal exista, sin ser él mismo malo. ¿Queda claro? Primero Dios, el siguiente estudio, continuamos con la omnipotencia de Dios. Ya vamos a ver, vamos a terminar de hablar un poco de la existencia ¿qué día soy? 26. De la existencia del mal. Ya no, bueno, creo que sí, no, ya es poco lo que nos falta. Y ya vamos a hablar un poquito más de las particularidades acerca de la omnipotencia y el poder de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a dar gracias. Oye, mi